Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este auditorium de la Corte Superior de Justicia de Junín, a nombre de la Comisión de Capacitación. El saludo a todos y cada uno de ustedes, a nombre del doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, en su calidad de presidente de esta Comisión de Capacitación. El mes de diciembre ha sido considerado como el mes de la ética judicial y la filosofía del derecho a cargo de la Comisión de Capacitación. Y el día de hoy iniciamos con el tema aportes bíblicos a la ética judicial. Esta es la primera vez que se realiza este tipo de actividades en nuestra Corte Superior de Justicia de Junín. Permítanme invitar, al primer término, dar la bienvenida a quienes integran nuestra mesa principal. En primer término, el doctor Esaú Chanco Castillón, juez superior provisional de la segunda sala laboral de Huancay, para quien pido un voto de aplausos. También quiero solicitar el voto de aplausos para la doctora Roxana Ramos Raimundo, jueza del quinto juzgado civil de Huancayo. Bienvenida. Y de una manera muy especial para nuestro señor ponente, que el día de hoy se honra con visitar nuestra Corte Superior de Justicia de Junín, para el pastor Gilmer Jorge Vilches Galarza, ministro licenciado de la Asamblea de Dios del Perú. Voto de aplausos para él. Pues bien, vamos a entonces iniciar nuestra actividad académica correspondiente al día de hoy. Voy a invitar al señor ponente para que pueda ilustrar su ponencia que tiene programado para el día de hoy. Con ustedes, el pastor Gilmer Jorge Vilches Galarza. Un voto de aplausos. Agradecido siempre a Dios por la oportunidad y agradecido al señor presidente de la Corte Superior de Justicia, a todos los magistrados, a todos los abogados y público en general que en esta tarde nos honra con su presencia. He estado meditando mucho en mi condición no solo de pastor, sino también de ciudadano, de esposo y padre de familia, respecto a las Sagradas Escrituras. ¿Qué tiene que decir la Biblia respecto al sistema judicial, a la norma que nos pueda estar rigiendo hoy? Pero para ser específico, quisiera entrar con una breve introducción a esta exposición que se me ha dado la oportunidad de exponer. Ante todo, vivimos en un tiempo bastante complejo. ¿Por qué complejo? Porque hoy, honestamente, lo informal se está promoviendo y lo formal está quedando en la historia. Todo lo informal es bueno y lo formal es apático. Todo lo informal tiene grandes reconocimientos y lo formal está siendo bastante escondido. Por otro lado, hoy parece que la gente es más virtual que virtuoso. Todos están con la tecnología. Todos dominan lo virtual, lo tecnológico, pero hay una ausencia de lo virtuoso, de los valores. Por otro lado, hoy se fomenta mucho la estética y ya no la ética. Deberían ir de la mano, pero hay uno en la cúspide y la ética por abajo. Tenemos una crisis en lo social, en lo político, educativo, familiar, crisis de identidad y de todo. ¿Qué es lo que está pasando? Usted puede ver que la corrupción le quita y le resta el valor a la ética.
importa cómo uno esté, pero el mal sigue avanzando paulatinamente y está llenándose de tantas cosas que aparentemente son buenos, pero de fondo equivocados. La corrupción es algo que atenta contra la ética. Como dice su nombre, corrupción, algo que rompe, que daña, que quebranta lo bueno, lo correcto, es decir, lo ético. Se ha dicho que cuando resurge la ética, desaparecerá la corrupción. Pero ¿en qué medida eso podría ser cierto? Tendríamos que dar una ojeada para ver. Quiero puntualizar cuáles son la base bíblica a la ética judicial. Primero, encontramos en la Biblia la palabra justicia 406 veces, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra juicio 305 veces. La palabra verdad 407. Y la palabra ley o leyes 464 veces. ¿Por qué puntualizo esto? Para poder entender y comprender que la Biblia tiene grandes aportes respecto a la ética judicial. Si no, no estarían registradas. No está puntualizado, pero hay 247 veces que aparece la palabra jueces o juez. Entonces, sí, estos son los números de veces que las palabras aparecen en la Biblia. La Biblia tiene mucho que decir, que aportar a la ética judicial. Por otro lado, siguiente, veamos entonces qué es la ética desde el enfoque bíblico. ¿Qué es la ética desde el enfoque bíblico? Como ustedes podrán notar, la base de la Escritura nos puede decir que la ética judicial es hacer lo bueno, lo recto, lo debido y lo correcto. Cuando uno analiza las Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento, nos va a demandar o especificar que la ética judicial desde el enfoque bibliocéntrico es hacer lo bueno, lo recto, lo debido, lo ideal. Dicho de otra manera, usted conoce que la ética viene de la palabra griega etikos y deriva de la palabra ethos, que tiene que ver con forma de ser, con carácter. ¿Y qué es lo que busca la ética? La ética busca formar el carácter, las virtudes, los principios, los valores, la moral en el ser humano. La ética va a jugar un papel preponderante en la vida del ser humano porque el hombre es un ser moral. Es un ser que debe tener y desarrollar en su vida principios y valores que le van a sostener para bien e influir para bien al resto o a la sociedad. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de la parte subjetiva, porque tiene que ver con virtudes, con carácter, con valores. Es la parte subjetiva. Y cuando hablamos de la cuestión judicial, de la parte objetiva,
de la aplicación y el procedimiento del sistema normativo que nos rige. Entonces, aquel que va a estar inmerso dentro del campo jurídico, dentro del campo judicial, tiene que tener dos cosas fundamentales: ética, que es carácter, y el conocimiento técnico y sustancial de la norma. Manuel Atienza dice: nadie puede aplicar la norma si primero no está aplicado a su vida moralmente bien. Esto nos dice algo interesante. Un buen juez no se puede definir exclusivamente en términos normativos, sino que un buen juez tiene que desarrollar profesionalmente ciertos rasgos de carácter que constituyan las virtudes judiciales. Quizás hoy, en un tiempo competitivo, todos queremos desarrollar habilidades técnicas, normativas, para un desenvolvimiento correcto de la norma. Y olvidamos que debemos también de la misma manera desarrollar el carácter y las virtudes que sostendrán firmemente al hombre de ley. Ustedes conocen lo que dijo Aristóteles: la educación no solamente educa la mente, sino también el corazón. Y he ahí educar y formar valores y virtudes en el hombre, para que no solamente sea un hombre pensante, sino un hombre moralmente fuerte, para que sea su raíz del hombre que tiene la mente brillante. ¿Cuán necesario es en los magistrados, en los jueces, en el hombre de derecho de la ley, que no solamente tengan el conocimiento normativo, sino también que forjen y desarrollen en su vida cualidades y virtudes que sostendrán su vida del hombre que se está desenvolviendo correcta y debidamente bien en el campo de la ley? Quiero pasar a otro punto. ¿Cuál es el fundamento bíblico de la ética judicial? Quiero puntualizar lo siguiente. 3 cosas quiero señalar en esta tarde. 1. Los magistrados representan a Dios en la administración de justicia. ¿Por qué digo esto, señores? Número 1. Las Escrituras nos muestran a lo largo del primer y último libro de la Biblia que Dios es juez supremo, juez de toda la tierra y juez de toda alma viviente, juez de todo ser en el cielo y en la tierra. Dice claramente el libro de Génesis, capítulo 18, verso 25, Dios es juez de toda la tierra. El libro de los Salmos 94:2 dice: engrandécete, oh juez de toda la tierra, reconociendo que Dios
Es el juez supremo y el juez de toda la tierra. Número 3. Dios es juez de toda la tierra, afirma nuevamente, ahí está equivocado, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, todos los libros siempre citarán por lo menos un libro, no menos de 15 veces la palabra juez, refiriéndose a Dios. Ahora, decimos que los magistrados o jueces representan a Dios en la administración de justicia. Yo soy pastor, represento a Dios en las cuestiones de fe, de doctrina. Doy a conocer con claridad las verdades de Dios a través de las Escrituras. Yo, como pastor, represento a Dios respecto a la fe cristiana y a las verdades bíblicas. Pero los hombres, como los jueces y magistrados, representan a Dios en la administración de justicia. Si yo quiero ser un representante de Dios, tengo que anhelar tener lo que Dios pide, demanda, para poder desenvolverme como representante correcta y debidamente, de manera que Dios esté al agrado de mis hechos, de mis acciones y de mi persona. Dice la Escritura, segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 6, y dijo a los jueces, dijo Dios a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Dios, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Puntual. Los jueces o magistrados representan a Dios en la administración de justicia. No juzgan ustedes a los hombres, dice. Ustedes están representando a Dios. Esto es fuerte. Y quiero de repente hacer uso de las Escrituras para llevarle brevemente a uno de los libros bastante interesantes del Nuevo Testamento, capítulo 13 del libro de Romanos. El versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque los magistrados son servidores de Dios. Servidores de Dios. Y las otras versiones bíblicas dicen, ellos son servidores de Dios. Y cuando habla de servidores, también habla, son ministros de Dios, que en el latín quiere decir servidor. Cuando la Biblia habla de los ministros de Dios, de la palabra, habla de los pastores. Ellos sirven a Dios. Cuando habla aquí a los jueces, está diciendo, ellos son servidores de Dios en la administración de justicia aquí en la tierra, para que haya equidad, paz, justicia. Tanto puede
puede ser la responsabilidad de un juez? Sí. La Biblia es clara. Lo representa a Dios. Si Dios es juez, Él, cuando nos da la oportunidad de ejercer dicha labor, nos está dando la oportunidad de actuar como Él actuaría. Segundo, otro fundamento. Los magistrados no solo representan a Dios en la administración de justicia, sino que contribuyen al desarrollo de la nación. ¿Cómo es posible que un magistrado puede contribuir al desarrollo de la nación administrando justicia? El desarrollo de una nación no solamente está en los líderes políticos, en los líderes de gobierno, que están al mando de toda una nación, una región o una ciudad, sino también nosotros contribuimos. La buena administración de justicia contribuye al desarrollo de la nación. Podemos decir quizás que no. Las Escrituras dicen en Proverbios 14:34, la justicia engrandece la nación. ¿Y quién administra justicia? Los jueces, los magistrados. ¿Quién aporta y suma a esa administración? Los fiscales, los hombres que hacen la defensa, los abogados. Justicia. La justicia engrandece la nación. ¿Cuán importante es el trabajo de un magistrado? ¿Cuán responsable tiene que ser un magistrado? No solo a la luz de lo que sabe y tiene que hacer, sino a la luz de las Escrituras. Tercero, recompensa. Si un magistrado representa a Dios en la administración de justicia, porque Dios es el juez supremo y juez de toda la tierra, él contribuye también al desarrollo de un país, pero también, si representa a Dios antes que a la nación o al pueblo, Dios lo recompensa. Dice, Proverbios 11:18, el malo hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y eso lo dice en el contexto. Aquel que siembra justicia, administra justicia, tendrá galardón firme de parte de Dios. Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Alguien un día me dijo, el galardón será en el cielo, ¿no? Yo le dije, es aquí y allá. Jesús dijo, 100 veces más en la tierra y 100 veces más en el tiempo venidero, en el reino de mi Padre. Y tercero, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Esto es importante.
mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El que no actúa con ética probablemente tenga la oportunidad, y lo ve así, de poder tener o adquirir y sacar ventaja de su posición. Y obtener frutos sin derecho. Pero aquí dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Basta con ver las noticias para darnos cuenta una ausencia inmensa, grande, de que no hay ética en los diferentes entes y estatus en que uno se desenvuelve. Por otro lado, vamos avanzando. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y agrega, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. Quiero entrar a la última fase. Los principios bíblicos de la ética judicial. Un principio fundamental que se tiene dentro, quizás, del código, de la norma, también está en la Biblia. Un primer principio, le voy a dar 4 en realidad, que son considerados 4 principios como columnas y baluartes de la ética judicial. Lo imparcial, la imparcialidad. Dice la Biblia mucho de esto. Primero, no harás injusticia en el juicio, dice a los jueces, dirigido a los jueces. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico capítulo 19, verso 15. No debe haber una parcialidad. Eso dice claramente. No importa que sea pobre. No importa que sea rico. Que se administre la justicia con imparcialidad, no favoreciendo a nadie, ni porque es pobre. Hay que dejarnos llevar por el sentimiento, o ni porque es rico. Hay que dejarnos sorprender de lo que se puede obtener. La imparcialidad es un principio bíblico dentro de la ética judicial, escritural, y que ha permanecido en todo el tiempo hasta ahora. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Ojo, a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo. Por otro lado, Deuteronomio 1, verso 17a nos dice, no hagas distinción de personas en el juicio. En otras palabras, parafraseando diría,
no seas parcial con las personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. Esto tiene muchos textos y bases bíblicas para fundamentar el principio de la imparcialidad como ética judicial. Por otro lado, el principio número 2, la integridad. Es uno de los principios que se encuentran en las Escrituras. ¿Qué cosa es integridad? Conocemos. Tiene que ver con la coherencia, con la sinceridad, honestidad, transparencia, autenticidad, confiabilidad. Y eso es un principio de la ética judicial del hombre de ley. Integridad, íntegro, todo completo, coherente. Dice la Escritura, Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los perdidos, ahí está mal ahí, perfiados, los destruirá. La integridad guía, alumbra, dirige, conduce a bien. El salmista David en el Antiguo Testamento dijo, la integridad trae luz. Luz para decisiones claras y a veces complejas. Pero si no hay integridad, no hay luz aquí y aquí. ¿Qué claridad puedo tener sobre un punto? Dios en su palabra nos dice un principio, la integridad. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Este es un principio inamovible. Los valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y el año, pero los principios son absolutos, estables y sobre todo si son bíblicos. El tiempo pasa, pero su palabra sigue siendo la misma. Por otro lado, ¿quién tendrá la bendición de Dios? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es otro valor fundamental que nos da Dios a la ética, queridos. Tercero, sabiduría. Otro de los principios de la ética judicial, aparte de la imparcialidad, la integridad, es la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versos 7 y 8 dice, antes que cualquier cosa adquiere sabiduría y buen juicio, ámala y te va a enaltecer, abrázala y te honrará. La Biblia dice, queridos, que el conocimiento no es más que la información obtenida por estudio, especialización, conocimiento. La Biblia lo dice así. Inteligencia, dice la Biblia, es saber discernir el bien y el mal. Y la sabiduría es saber usar el conocimiento y la inteligencia para su
debida aplicación. Uno puede tener conocimiento, pero no inteligencia. O uno puede tener inteligencia y no conocimiento. Uno puede tener los dos, pero no sabiduría. Y la Biblia dice que es necesario, cuanto más en los jueces, magistrados u hombres de ley, sabiduría. Un artículo decía, los hombres que toman decisiones más grandes y serias son los magistrados. Diario tienen que tomar decisiones. Este es un principio que nos da las Escrituras a la ética judicial. Aquí hay un texto que meditando lo puse. ¿Quién no quiere eso? ¿Lo podemos obtener? Sí, pero hay algo quizás que a veces acudimos a una fuente no correcta o obviamos la más preeminente, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Cuando estamos al comienzo de cualquier ejercicio profesional, laboral, decimos, Dios mío, ayúdame. Y cuando ya estamos, empezamos a familiarizarnos y a dominar, ya no hay Dios. Es que ya sé, ya conozco. Necesitamos. Dice la Escritura que el hombre más sabio que ha habido, y no habrá otro como él, es Salomón. Y es el que escribe ese libro, Proverbios, el rey de Israel. ¿Dónde obtuvo su sabiduría? Dios le dijo, pídeme lo que quieres, te daré. Su contexto era que estaba siendo atacado. Pudo haber pedido venganza, pero no pidió. Pudo haber pedido riqueza, pero no pidió. Pudo haber pedido fama, pero no pidió. ¿Qué es lo que pidió? Dijo a Dios, dame sabiduría. Y con sabiduría obtuvo todo. Esto es el tercer principio de la ética judicial desde el enfoque bíblico. Prosigo para cerrar y terminar mi participación. El cuarto. Apóyate en el Señor. Puede haber muchos. Consideré esto. Apóyate en el Señor. Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En tu propia prudencia. ¿Qué es la prudencia? Conocimiento práctico, competencia, inteligencia, cordura, sagacidad. O como dijo el gran historiador Demócrito, delibera bien, habla bien y obra con bien. Así lo define la prudencia. Uno puede ser tan hábil, tan capaz y cumplir todo esto,
Pero la recomendación es, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia capacidad, sagacidad, conocimiento y habilidad. No te fíes de tu prudencia, fíate de Dios. Y ahí es necesario puntualizar. El orgullo a veces no nos hace pedir consejo. El orgullo muchas veces nos hace ver que nosotros podemos, somos tan capaces. El orgullo muchas veces no hace que confiemos y nos acerquemos a Dios para iniciar nuestra labor y nuestro trabajo, que no es nada fácil. Fíjate de Dios. Salmos 7:3 dice: confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y manténgate fiel. Todo trabajo necesita la presencia de Dios en su vida. Para ser usted un buen esposo, necesita de Dios para ser un buen esposo, una buena esposa, buenos padres, buenos profesionales, buenos hombres de derecho, magistrados. Necesitamos de Dios. Todos necesitamos. Y quiero terminar citando una gran verdad bíblica. Deuteronomio 16, 19 al 20, 18 al 20 dice: acerca de la administración de justicia, cómo debe ser, nos deja Dios el consejo en las Escrituras. Jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el consejo que Dios nos da. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Apreciados amigos, motivos de fuerza mayor impidieron que tú pueda estar presente temprano, pero ya estamos acá para seguir con este importante evento, ¿no? Yo señalaba que este es un evento histórico y ustedes aquí son testigos de ello, porque a los 99 años de la creación de la Corte Superior de Justicia de Junín, por primera vez un pastor evangélico se dirige a los jueces y al auditorio en esta Corte Superior de Justicia de Junín. Y creo que es muy importante que la Comisión de Capacitación muestre, pues, una política ecuménica abierta a todas las religiones, a todas las doctrinas, a todas las teorías que ayuden a reforzar la ética judicial de los jueces tan necesaria hoy día. Muy bien, entonces, dichas estas palabras, pasamos a la doctora Rosana Raimundo, quien va a dar su aporte como panelista. Muy buenas tardes con todos los presentes. Lo primero que quiero decir en mi participación es obviamente felicitar la exposición de nuestro ponente, el pastor Gilmer Jorge Vilches Laraza,
ha traído a nosotros la palabra de Dios, que es importante, creo, para todos, creyentes y no creyentes, porque siempre nosotros debemos tener un referente, algo que forme nuestra fortaleza en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos da eso, nos da mucha sabiduría, nos abre el entendimiento y el pensar. Lo segundo, felicitar como siempre al doctor Ricardo Corrales por la invitación a esta ponencia, a este curso, y agradecerle en especial al doctor por haberme brindado su ensayo, reciente ensayo de las reflexiones de un juez. Y quiero empezar con eso, partiendo de la dedicatoria que ha hecho el doctor al juez Domingo García Rada, quien por los años 1906, creo, se encontraba en una gran presión frente a las exigencias del presidente Manuel Odría, quien se oponía al regreso del presidente Bustamante y Rivera, ¿cierto? Entonces la presión era tal como la tenemos hoy en día. Pero este juez, Domingo García Rada, supo decir que su único compromiso era administrar justicia con rectitud, y que él, por tanto, estaba trabajando con honestidad y dedicación. Y por tanto, lo único que estaba dando a la sociedad era una justicia recta, sin ninguna imposición, sin obedecer a ninguna dictadura. Yo creo que en este momento es ese tipo de jueces que necesitamos. Finalmente, permítanme compartir con ustedes también esta situación especial que uno vive a través de las participaciones en las ponencias, de poder, como decía el doctor Ricardo, tener un tema que nunca lo hemos tocado, poder compartir con ustedes la presencia de Dios a través de sus palabras, y confesar a ustedes que parte de mi fortaleza, por no decir todo, es eso, la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos inspira y que nos nutre en nuestro diario quehacer de administrar justicia. Y ya luego de esta confesión personal con ustedes, paso a tocar un tema muy importante en el tema que estamos abordando hoy día, la ética judicial. Yo creo que uno de los principales componentes de la ética judicial uno de los principales tópicos es el tema de la independencia. El doctor Ricardo ha desarrollado el tema de la independencia, abordándola con la independencia externa, la independencia interna, la independencia personal, aclarando la independencia externa, concibiéndola como aquella que no podemos permitir la intromisión de los demás poderes cuando los jueces tomamos una decisión. En la interna igualmente no podemos permitir las presiones internas jerarquizadas dentro de nuestra institución. Y creo que la más importante es la independencia personal. Sin una independencia personal no tenemos independencia interna ni independencia externa. Entonces, para comprender este punto, si me están entendiendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si me siguen, para comprender este punto de la independencia personal, vamos a citar a Manuel Atienza, ¿no? Y voy a leerle textualmente lo que indica. La ética judicial no se agota en el plano de las normas. El concepto de buen juez no se concibe exclusivamente en términos normativos, sino el que ha desarrollado profesionalmente ciertos rasgos de carácter que constituyen virtudes judiciales como la modestia, autorrestricción, probidad, honestidad, etc. Pero a este concepto yo quiero agregar algo más, no solamente el desarrollo profesional, que creo que tiene que ver más con la deontología
jurídica, que tiene que ver sobre nuestras virtudes, nuestros valores en el desarrollo de nuestra profesión, sino en el desarrollo personal, porque ¿cómo podemos hablar de ética si no tenemos cimientos en nuestro desarrollo, en nuestra formación? Valores, virtudes. Entonces, es importante reconocer y recalcar eso, porque es obvio que una persona cuando nace sano, nace bueno, ¿cierto? ¿Y en qué momento es que cambia todo? ¿En qué momento se corrompe el ser humano? Entonces, considero que es pertinente y necesario tener un tiempo para nosotros y poder leer las lecturas que tenemos en la Biblia, esos libros sapiensales que nos enseñan cómo conducirnos, cómo enfrentar la vida. Ya el pastor ha abordado los libros de Proverbios, de sabiduría, que son necesarios e importantes en nuestra vida como seres humanos que somos y nos interrelacionamos a diario. Para ingresar a la pregunta, que espero pueda absolvernos el pastor, quiero hacer referencia a una obra que leí hace mucho tiempo, que es el diálogo entre los jueces y los abogados. Fue escrito por Piero Calamandrei. Lo que le pedía en una de las lecturas un abogado, un juez, le decía: yo te pido por lo menos dedicación. Como decía nuestro juez Domingo García Rara, compromiso, ¿no? Dedicación con lo que estoy haciendo. Lee lo que pido, lee lo que escribo y resuelve con justicia aplicando la norma. Porque yo tuve una experiencia muy mala. Me amanecí exponiendo mi caso, hablando sobre mis pruebas, tratando de convencerte sobre mi verdad. Pero para ver si tú me escuchabas, si tú te dedicabas a mi caso, si habías asumido esa función tan noble que es administrar justicia con responsabilidad, puse un chicle entre dos hojas. Finalmente llegó el momento de la sentencia y me notificaste la sentencia. Y salió en contra de mis intereses. Entonces fui al despacho o a la secretaría y me tomé un momento para leer el expediente. Y me di con la ingrata sorpresa de encontrar esas dos hojas aún unidas. ¿Qué significa? Que el juez nunca lo leyó. Entonces, tanto esfuerzo de las partes, de los abogados, para decir su verdad, al juez no le importó mucho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Habían valores? ¿Habían virtudes en ese juez? ¿No lo había? ¿Lo habían pocos? ¿No? Entonces, ahora nos ha dado usted, nos ha enseñado a compartir con nosotros las lecturas bíblicas respecto a la administración de justicia. Y creo yo que debemos partir desde el conocimiento de esos libros sapiensales para formarnos desde niños, ¿no? Con virtudes y tener una escala de valores adecuada. Pero ya estamos aquí y en el ahora. Jueces jóvenes, jueces maduros, jueces un poco de mayor edad. Y si no se tienen esas virtudes que debemos tener, esa escala de valores, que está en crisis, y por eso estamos como estamos. ¿Cómo nos puede ayudar en este momento, aquí y ahora, las lecturas bíblicas, para poder cumplir con nuestra misión, que es el de administrar justicia con rectitud, con probidad, con honestidad?
Esa es mi pregunta y muchas gracias por su atención. Bien, ahora le pedimos al doctor Esaú Chanco Castillón, juez superior de la segunda sala laboral de Huancayo. Bien, muy buenas tardes con cada uno de los presentes. En realidad, tal como lo dijo el doctor Corrales, se está rompiendo propiamente esquemas en cuanto a la impartición de temas propiamente que nosotros a lo largo del año, ¿no?, fundamentalmente llevamos a cabo temas en derecho de las distintas especialidades, ¿no? Pero qué bueno que nos hayamos recordado, ¿no?, de que el factor fundamental para poder administrar justicia tiene que estar constituido por personas realmente que amen la justicia. Y cuando hablo de personas, no solamente me refiero al juez, sino también a los abogados, a los fiscales, a todos los operadores jurídicos, a los trabajadores jurisdiccionales y todo lo demás. En esa medida, dentro de la formación, tal como lo dijo la doctora Rosana, y el quehacer práctico de cada día, cada uno de nosotros podemos haber tenido una experiencia distinta, ¿no? Pero en esa experiencia distinta, siendo niños o jóvenes, en alguna oportunidad hemos escuchado pues, que la Biblia es el libro de los libros. Se ha mencionado que en determinados momentos la Biblia ha sido el libro que más se ha vendido en el mundo. Entonces, buscamos una respuesta inmediata y decimos, bueno, ¿por qué? Y la respuesta es que justamente en la Biblia vamos a encontrar los principios, los valores, el lado espiritual, el lado de la fe que toda persona de alguna manera tiene que tener para que tenga un norte en la vida, para que tenga un sentido. El qué hacer de cada uno de nosotros en cada actividad que podamos desarrollar. En otras palabras, podemos decir pues que la Biblia es el manual de ética práctica para el ciudadano en la sociedad. Yo creo que con la exposición que hizo el pastor, se refirió de buena manera varios principios y entre ellos la sabiduría, y esa sabiduría nosotros la encontramos en la Santa Biblia, específicamente en el libro, o sea, con mayor énfasis en el libro de los Proverbios. Y en el libro de los Proverbios, para hacernos entender en qué consiste la justicia y lo justo, ¿no?, hace un contraste entre el justo y el malvado. Lo dice en Proverbios capítulo 10, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega
es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. La riqueza del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desea. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Ese es el capítulo 10 de Proverbios. Este capítulo, si se hace un recuento, tal como también el pastor lo ha hecho, podemos encontrar en lo que es la palabra justicia y justo 13 veces. ¿Eso a qué me invita? Este capítulo de Proverbios, al margen que también señaló el libro de Proverbios 14:34, cuando dice que la justicia engrandece la nación, y también al margen de lo que ha mencionado el pastor en Romanos 13:3, cuando nos dice que los magistrados son servidores de Dios, ¿no? Entonces, aquí se pone bastante énfasis al tema de la justicia y lo justo. En esa medida, la palabra de Dios constituye la fuente del código de ética de todos los operadores de justicia, empezando por el juez y terminando en cada servidor de la justicia. Y han existido propiamente autores interesados en poder, inclusive, ¿no?, señalar un código, o mejor dicho, un decálogo, o como los mandamientos del abogado, porque no nos olvidemos que en su gran mayoría los operadores de justicia somos abogados ante todo, porque para ser juez previamente hay que ser abogado.
Y obviamente el código de ética del Colegio de Abogados, ¿no?, cuando impone una sanción, no hace una distinción, y a usted, señor jueces, a usted no le alcanza, ¿no?, el código de ética del colegio. Eso no es así. El código de ética alcanza a todos los abogados, independientemente cuál sea la función que venga cumpliendo. Entonces, nosotros, la mayoría, lo hemos revisado, ¿no?, el decálogo de Eduardo Couture, ¿no?, referido al abogado. Pero así, revisando también un poco la bibliografía referida a este tema, ¿no?, se ha podido encontrar un decálogo de Ives Granda da Silva Martins, ¿no?, es un jurista brasileño, donde también desarrolla un decálogo bastante interesante. Si de repente alguna vez, bueno, lo pueden revisar y meditar de una manera más amplia, lo pueden hacer. Sin embargo, considero que nosotros, o bueno, que yo al leer este decálogo y ustedes al poder contrastar con la enseñanza que ha traído propiamente el ponente, van a poder ustedes entender en qué medida los principios y valores que encontramos en la Biblia prácticamente se encuentran traducidos en un decálogo de Ives Granda da Silva Martins. Nos dice: 1. El derecho es la más universal de las aspiraciones humanas, pues sin él no hay organización social. El abogado es su primer intérprete. Si no considerases tu profesión como la más noble sobre la tierra, abandónala, porque no eres abogado. 2. El derecho abstracto apenas gana vida más cuando es practicado, y los momentos más dramáticos de su realización ocurren en el consejo de las dudas que suscita y en el litigio de los problemas que provoca, que suscita esto. El abogado es el promotor de las soluciones. Sé conciliador, sin transigencia de principios, y batallador, sin treguas ni liviandades. Cualquier gestión solo se cierra cuando es fallada en el tribunal, y hasta que esto ocurra, el cliente espera de su abogado dedicación sin límites. 3. Ningún país es libre sin abogados libres. Considera tu libertad de opinión y de independencia de juicio los mayores valores del ejercicio profesional, para que no te sometas a la fuerza de los poderosos y del poder, o desprecies a los flacos e insuficientes. El abogado debe tener el espíritu del legendario Cid campeador español, capaz de humillar a los reyes y de dar de beber a los leprosos. 4. Sin el poder judicial no hay justicia. Respeta a los jueces como deseas que los jueces te respeten. Solo así, en un ambiente noble y de altura, las disputas judiciales revelan en su momento conflictual la grandeza del derecho. 5. Considera siempre a tu colega adversario imbuido de los mismos ideales de que tú te revistes, y trátalo con la dignidad que la profesión que ejerces merece ser tratada. 6. El abogado no recibe salarios sino honorarios, porque los primeros causídicos que vivieron exclusivamente la profesión era de tal forma considerados que el pago de sus servicios representaba honra admirable. Sé justo en la determinación de tus servicios, justicia que podrá llevarte incluso a no pedirles nada, si es legítima la causa y sin recursos seleccionados. Pero es tu derecho recibir justa paga por tu trabajo. 7. Cuando los gobiernos violentan el derecho, no tengas reserva en denunciarlos, incluso cuando persecuciones sigan a tu postura y los pusilánimes te critiquen por la acusación. La historia de la humanidad solo se acuerda de los valientes que no tuvieron miedo de enfrentarse a los más fuertes, y olvida y estigmatiza a los cobardes y aprovechados. 8. No pierdas la esperanza cuando la arbitrariedad prevalece.
Su victoria es solo temporal. En cuanto fueses abogado y hoy luchares por recomponer el derecho y la justicia, cumples tu deber y la posteridad será agradecida a la legión de pequeños y grandes héroes que no se dieron las tentaciones del desánimo. 9. El ideal de la justicia es la propia razón de ser del derecho. No hay derecho formal sin justicia, sino solo corrupción del derecho. Hay derechos fundamentales innatos en el ser humano que no pueden ser negados sin que sufra toda la sociedad. Que el ideal de la justicia sea la brújula permanente de tu acción, abogado. Para esto estudia siempre, todos los días, a fin de que pueda distinguir qué es lo justo de lo que solo aparenta ser justo. Finalmente, 10. Tu pasión por la abogacía debe ser tanta que nunca admites dejar de abogar. Y si lo hicieres temporalmente, mantente en la aspiración al retorno a la profesión. Solo así podrás decir a la hora de la muerte: cumplí mi tarea en la vida, perseveré en mi vocación, fui abogado. Si ustedes pueden, o si se puede sistematizar y resumir propiamente un valor o principio, salta a luces, ¿no?, que es la justicia. La justicia, que es contrario a la arbitrariedad. Esa justicia que en realidad viene a ser propiamente el resumen de la función que cumple un abogado, independientemente de cuál sea su función. ¿Cuál es? Es el ser servidor de la justicia. Y también se nos ha dicho en numerosas oportunidades que la justicia sintetiza todos los valores y principios, ¿no?, que propiamente se desarrolla dentro del mundo judicial. En esa medida, la pregunta al ponente es si realmente después de la justicia exista otro valor u otro principio que tenga una trascendencia o que le dé mayor sustento propiamente a lo que es el valor o principio justicia. Muchas gracias. Del público, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta dirigida al pastor Gilmer Vilches? A ver, escuchamos. Primero la señorita. ¿Puede pasar acá, por favor, para que lo puedan escuchar todos? Muy buenas noches a las señoritas y a los caballeros presentes, a la mesa de panelistas también. Mi nombre es Rosa Garay, miembro del Ministerio Público, y bueno, me he interesado en venir en esta charla puesto que, como bien ha dicho el rector que ha organizado este evento, no se acostumbra que se invite a alguna, digamos, denominación religiosa a que brinde alguna reflexión en torno de temas éticos en las instituciones públicas. Entonces me llamó mucho la atención. Sí, mi pregunta para nuestro invitado de la noche es ¿cómo armonizamos lo que usted ha planteado al inicio de su exposición respecto de que los jueces son representantes de Dios en la tierra? Si el Estado es un Estado laico, no es un Estado religioso. En ese sentido, me preocupa un poquito que la reflexión haya partido de ese supuesto, puesto que no todos los ciudadanos son, digamos, adherentes a una confesión religiosa cristiana, algunos son de otras religiones, y incluso algunos pueden ser agnósticos o pueden ser ateos, ¿no? En ese sentido, esa es mi pregunta: ¿cómo armonizamos este planteamiento con el planteamiento de un Estado laico? La segunda pregunta es, se ha planteado cómo armonizamos también como hombres y mujeres de derecho
nuestras convicciones personales, religiosas, porque muchos de nosotros hemos sido formados dentro de una religión en nuestra infancia, ¿no? Entonces tenemos como ciertas creencias, ciertas prácticas. ¿Cómo armonizamos estas creencias, estas convicciones personales que tenemos con el ejercicio del derecho? Y esto lo digo en un contexto en el cual las sociedades van desarrollándose con el paso del tiempo, y creo que ahí nos va a ayudar mucho un ejemplo que ha planteado la doctora, que es del juez Domingo García Rada. El juez Domingo García Rada, a mediados del siglo XX, pues él ha tenido como práctica solicitar como favor a su suegro, que era una persona importante, que tenía conocidos en el ámbito de la política. Es un personaje que él mismo ha ido a hacer incidencia con los diputados en esas cámaras que había de senadores y diputados en esa época, para que él sea nombrado juez de la República. Digamos, en ese tiempo, pues el mecanismo de elección de los jueces era otro, y esa práctica era válida, digamos, de algún modo, ¿no? Porque solo accedían a ser jueces quienes tenían ciertos cargos de posición, ciertas amistades influyentes, para que les puedan ubicar en esos cargos. Pero a la fecha de hoy, donde las sociedades han cambiado, nosotros ya no vemos con aprobación el que solamente accedan a cargos públicos, o en el caso de jueces, personas importantes, influyentes, con grandes familias adineradas, ¿no? Ahora lo que socialmente hemos avanzado nuestro pensamiento, la humanidad ha evolucionado, y ahora queremos que entren personas preparadas, personas justas, personas que ejerzan el derecho con justicia. Entonces, en ese contexto, Gilmer, ¿cómo podríamos hacer entender lo que es la ética? Porque si cambiamos de sociedad y nos vamos al Medio Oriente, sus prácticas son distintas, su religión es distinta, tienen otro libro sagrado, ¿no? Entonces, ¿cómo como ciudadanos ampliamos nuestro panorama mental y podemos comprender y dimensionar la complejidad de este universo de creencias, de convicciones que pueden guiarnos como seres humanos, que hemos crecido dentro de un contexto, pero que tenemos que enfrentar situaciones muy diversas, porque la sociedad va cambiando y los actores van cambiando y la sociedad nos va exigiendo cosas nuevas en nuestro cotidiano? Entonces ya tenemos problemas, no sé, como personas violentadas sexualmente que piden que se legalice el aborto, o ya tenemos personas de la diversidad sexual que nos solicitan que se les modifique el sexo en su DNI, o personas del mismo sexo que quieren que se reconozca sus derechos como pareja dentro de la sociedad. Entonces eso nos va a plantear una serie de complejidades, y mi pregunta es cómo armonizamos nuestra postura como mujeres y hombres de derecho frente a nuestras convicciones personales. Y finalmente, para terminar, la tercera pregunta es si tú has planteado que no nos fiemos de nuestra propia prudencia, sino que nos dejemos guiar por lo que Dios dice, cómo en estas decisiones que tomamos a diario tenemos que, ¿cómo haríamos, no? Porque si no debemos de fiarnos de nuestra propia prudencia, entonces, ¿qué complejidad se nos presenta si tenemos que recurrir a la palabra de Dios, pero no sé, o sea, Dios no nos está hablando todos los días? Entonces, no sé, ¿qué retos eso implica en un magistrado o una magistrada de formación, de conocimiento de su realidad, de conocimiento de la diversidad de creencias que pueden haber en el contexto donde ejercemos nuestra labor, para poder tomar las decisiones más justas, ¿no? Y bueno, solo para saludar el evento que hemos organizado en esta tarde, y bueno, y resaltar que definitivamente el texto bíblico contiene muchos miles de años de sabiduría, y que definitivamente en nuestro ejercicio profesional es importante que lo meditemos y que sobre todo traigamos a actualizarlo al contexto en que hoy vivimos, porque ese texto fue escrito en un determinado contexto, en un determinado panorama económico, político, social. En ese entonces, nosotras como mujeres no éramos objetos de derecho, posiblemente éramos objetos valiosos de la familia. Entonces, ¿cómo tenemos el reto de actualizar ese texto bíblico a la realidad en que hoy nosotros y nosotras vivimos, ¿no? Muchísimas gracias.
¿Alguna otra persona que desee intervenir? Pase, por favor. Le voy a pedir brevedad, porque si vamos a extendernos demasiado, nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Bueno, muy buenos días, sala de panelistas, auditorio presente. Mi nombre es Saúl Laurente y mi participación en esta oportunidad es para reforzar un poco sobre la exposición de nuestro pastor Hilmer. Bueno, la primera pregunta que yo pude escuchar a la señorita, felicito su participación, y usted hablaba de que nosotros somos gente de política, gente que estamos en otro contexto, gente que es de diferentes religiones, creencias, y que no todos los abogados, no todos los políticos son evangélicos. Pero quiero enfocar, no hablar yo, sino que la Biblia sea la que hable, y cuando dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, toda autoridad está puesta por Dios. Dios es el que permite que uno sea una persona en el estado que esté. Por ejemplo, yo voy a contar algo breve de mi vida. Yo todavía no termino la secundaria, sí es cierto, pero yo también estoy aspirando a llegar a trabajar en el Poder Judicial, quiero ser abogado, y yo postulé en primera selección que hubo de la UPLA, postulé. Meses anteriores me preparé en lo que es matemática, lo que es comunicación, ciencias sociales, historia universal y historia del Perú. Pero faltando 2, 3 días me metí en mi iglesia, empecé a hacer ayuno y dije, Dios, yo ya estudié, yo ya hice lo que tenía que hacer aquí, ahora tú haz tu obra y si es tu voluntad yo entraré y ingresé. Y repito, Romanos 13:1, toda autoridad es puesta por Dios. La segunda pregunta, ¿qué es lo que, si no me equivoco, nos hablaba de que recalcó que somos gente de derecho y que estamos en un diferente contexto? Y para su pregunta, la segunda pregunta, yo enfoco el texto que está en el libro de Santiago, el capítulo 5 y el verso 17, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cómo uno puede hacer lo bueno? Recordando también a la exposición, el libro de Salmos, el capítulo 1 y el versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bueno es el entendimiento, buena es la economía, pero mejor es la sabiduría. Y esto también va relacionado a la tercera pregunta, que nos dice que ciertamente el pastor dijo que es la primera vez que un evangélico predica, que un representante de cierta iglesia, cierta denominación hable, pero hay otros líderes en la política. Y su tercera pregunta, quiero enfocar, no tengo el texto presente, pero una parte en la que Jesús agarró estamos hablando del libro de Mateo 15, si no me equivoco, cuando él dijo, yo soy la vid y usted es el pámpano. ¿Qué significa la vid? Significa el fruto de la uva. ¿Cuántos conocen la uva? Y ese árbol de donde sale el racimo, esa es la vid. Y el pámpano en esos tiempos se le llamaba el fruto, a la uva. Y Jesús dijo algo cierto, yo soy la vid. Él se comparó con el árbol que está enraizado, que todos sabemos que recibe todo lo de la tierra para producir cierto fruto, que es la uva. Y Jesús dijo, y ustedes son el pámpano, o sea, ustedes son el fruto. Y también dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ciertamente, si tú sacas un fruto verde, ya no va a poder llegar a su proceso de maduración, o no va a llegar a ser un fruto maduro. ¿Por qué? Porque ya fue separado del árbol. Igualito es la persona, cuando está separado de Dios, puede hacer muchas cosas en lo natural, en nuestra vida cotidiana, pero hay algo que falta, hay algo que no está completo. Siempre, como dijo el pastor, a veces cuando necesitamos ayuda, cuando estamos en un problema, ¿qué es lo que decimos? Dios mío. Aún en una entrevista, en una encuesta que se hizo a todos los gnósticos, una encuesta anónima, pero a las personas que no creían en Dios o que se abstenían de ciertas creencias religiosas, de todas las personas, el 78% afirmó que en sus problemas buscó a Dios a pesar de no creer en Él. El otro porcentaje siguió con su creencia. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona desea intervenir? Muy bien, entonces le pedimos al pastor Hilmer Vilches Galarza que se acerque al podio para que dé respuesta a las inquietudes que han hecho llegar los participantes.
Bien, agradezco la pregunta para acelerar. ¿Cómo armonizar nuestras convicciones de diferentes credos con el ejercicio del derecho? ¿Verdad? Bien. Nuestras convicciones no pueden ser a veces propiamente bíblicas, sino convicciones de diferentes formas o corrientes filosóficas. Pero mi planteamiento es que una convicción, más allá de credo, religión o sectarismo, hay un solo Dios. Y como hay un solo Dios, en cualquier lugar del mundo va a haber un principio absoluto, Dios. Ahora, hay una segunda pregunta que me hiciste y me parece bastante relevante cuando dices, ¿cómo hablamos de ética cuando en este tiempo es un tiempo muy complejo y muchos reclaman la legalización del aborto, el cambio de sexo u otro? Esa es una realidad que estamos viviendo en el mundo. ¿Es muy compleja? Sí. ¿Qué nos dice la ética bíblica, la moral bíblica referente a esto? Sí, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años atrás, el Antiguo Testamento, en contextos diferentes, por supuesto. Los contextos han cambiado, han variado, pero el consejo y el principio no ha cambiado, es aplicable. Es aplicable. Jesús dijo, el cielo y la tierra va a pasar, mi palabra jamás pasará. Sí, es un principio, por supuesto. Honra a tu padre y a tu madre. Es un principio bíblico, ético, familiar y moral. Ha sido escrito hace más de 2500 años atrás. ¿Ha cambiado? No. Otro principio dentro de la ética moral de la Biblia. Y no cometerás adulterio, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Es un principio ético moral familiar que impacta a la sociedad. ¿Ha cambiado? El principio no ha cambiado, pero el contexto social sí. Hay algunos que no quieren aferrarse a un principio ético moral que es la columna que sostiene una sociedad. Pero hoy con tantas cosas en la sociedad, sino debilitando toda ética. No es tiempo de la ética. Mario Vargas Llosa dijo, si quitáramos y cerráramos las iglesias evangélicas, ¿cuál sería el freno de haber una luz y una esperanza en la sociedad si todo va de mal en peor? Vivimos en un tiempo difícil del siglo XXI, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ama a tu padre y ayúdalo. No, es bueno, pero no es tiempo. Hay educación sin ética, sin valor. Palmer Packer dijo, los que educan no deben educar a partir de lo que saben, sino a partir de lo que son como personas. Hay mucha gente que sabe mucho. Por eso Atienza, que citó la doctora, dice claramente, la ética judicial no es más que el bien ser para el bien hacer. Bien, ¿cómo confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia? No dije
no debes confiar en tu propia prudencia. Dije que al confiar en tu propia prudencia, no excluyas a Dios, considéralo ahí. Porque uno no cree que sabe todo, que conoce todo, por más que tenga las herramientas y el conocimiento práctico para hacer alguna decisión, alguna defensa. Consideremos a Dios en nuestra vida, al margen de que creamos o no en Dios, considerémoslo. Pero es válida. ¿Cómo yo me dejo guiar por Dios? Bien. No, Dios no te va a hablar con una voz y te va a decir, Jorge, Norma, haz esto. No. Cuando leemos las Escrituras, adquirimos el consejo de Dios y Dios nos capacita por ser seres pensantes en poder discernir el bien y el mal. Y cuando cultivamos nuestra relación con Dios, desarrollamos la sensibilidad de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Y tenemos a través de las Escrituras un soplo de guía. Pero cuando no estamos, al ejemplo, a la pregunta que hizo la doctora, el juez que no leyó su defensa, su prueba, y seguía pegado, no es consciente y no toma conciencia de su actividad, de su labor, le da igual. Ha perdido la sensibilidad por él antes que por el otro. Porque si tú pierdes la sensibilidad por el otro ser humano, has perdido primero la tuya. Y cuando uno se relaciona con Dios a través de la fe o las Escrituras, al margen de religión, yo no vine a hablar de religión, sino de Dios. Y Dios no es religión. No es religión. Es vida, es perdón, es real. Es algo que no puedes verlo, pero sí sentirlo. ¿Por qué el hombre es un ser moral? Porque tiene la imagen y semejanza de Dios. La pregunta primera que recordé, ¿cómo en un estado laico puede un juez, ser servidor o representante de la administración de la justicia? Correcto. La respuesta es, Dios afirma en la Biblia que es juez supremo y de toda la tierra. Él es el modelo del ejercicio de un servidor en la tierra cuando administra justicia. Es eso. Dios es justo, un Dios de justicia, de verdad. Sus principios, sus valores, atributos de su deidad. La aplicación de la justicia no debe tener una dicotomía con lo que soy. Dios como modelo, como la Biblia afirma que Dios es un Dios juez supremo y de la tierra, es el modelo para el hombre que ejerce o administra justicia aquí en la tierra. La Biblia dice en el Padre Nuestro, tú y yo le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios se muestra ahí como Padre y la Biblia lo enseña y nos hace conocerle a Dios como Padre. Él es el modelo de todo hombre que es padre, pero no es el modelo que su hijo necesita. ¿Por qué? Porque está alejado y apartado de Dios a través de la Escritura.
todo hombre que ejerce la pastoral es un hombre que sirve a la comunidad para acercarlo a Dios. Pero ese hombre tiene que cumplir los requisitos que la Escritura dice: probo, íntegro, irreprochable. Igual el hombre de justicia, referente a la moral. Es lo que puntualmente puedo decir y citar a lo que todos nosotros conocemos. Decía Vicente Ugarte del Pino: las 7 puntas doradas del distintivo del abogado representan los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, ciencia, inteligencia, piedad, consejo, fortaleza. Y el último, no se olviden, decía Vicente Ugarte del Pino, el temor a Dios, que es: consideren a Dios en su vida y en sus actividades. Muchas gracias. Bien, amigos, ha sido la intervención del primer pastor evangélico que se ha dirigido en este auditorio a los jueces y al público en los 99 años de existencia de esta Corte Superior de Justicia, y ustedes han sido testigos de este evento tan importante. Las conclusiones y las apreciaciones finales lo tendrán cada uno de ustedes personalmente. Un fuerte aplauso nuevamente al pastor Silvia Pinches y a los panelistas, doctor Fabián Franco y la doctora Rosana, juez del Juzgado Civil. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. El próximo jueves tenemos el evento importante también de las corrientes de la filosofía del derecho en el momento actual. Quedan invitados.